Hola, hola, buenas para todos, saludos. Con mucha motivación empiezo a realizar hoy videos relacionados directamente con las pruebas Saber 11, es decir, IFES. Entonces, aquí tengo en pantalla el cuadernillo, prueba de matemáticas. Entonces, hoy de manera introductoria voy a resolver algunos problemas de estos, llegando a la respuesta de algunas de las preguntas planteadas. De las primeras 12 voy a ver si resuelvo por ahí unas 10 de esas primeras 12. Después en otro video iré haciendo de manera más lenta y mostrando la justificación por qué escojo X o Y opción. Aquí está todo lo que es la presentación, los responsables para que contiene el cuadernillo y llegamos a la prueba como tal, prueba de matemáticas. Bueno, esta primera pregunta que tenemos aquí en pantalla tiene una gráfica. Cuando tenemos preguntas con gráfica es muy importante observar bien y relacionar la gráfica con el texto. En esta primera pregunta me dicen que un sistema de transporte masivo tiene varias estaciones, de la estación 1 a la estación 10, sobre una avenida. En condiciones normales, de una estación a otra, un bus se demora 4 minutos y en cada parada 30 segundos. En la figura, los círculos sombreados representan las paradas de cada ruta, de la ruta 1 a la ruta 5. ¿Escucharon bien? Los círculos sombreados representan las paradas. Entonces, si vemos en la ruta 1, hace 1, 2, 3, 5 paradas. En la ruta 2 hace 3. En la ruta 3 también hace 3 paradas. Pero si ustedes observan en la ruta 3, donde está la estación 10 o la última estación, ese círculo está en blanco. Significa que él no llega hasta la estación 10 y el señor o el que hace el recorrido debe ir desde la ruta 1 a la 10. Otra cosa que quiero decirles de antemano antes de leer las opciones de respuesta es que él parte de la ruta 1, por lo tanto la ruta 1 no se cuenta. Por lo tanto, valga la redundancia, no hace 10 recorridos, solo hace 9, porque uno nunca cuenta de dónde parte, sino hasta dónde llega. Ahora, para yo calcular el tiempo que él tarda, debo tener en cuenta la cantidad de paradas que hace y el tiempo que dura estacionado o parado o el vehículo sin andar. Y para eso debo hacer una multiplicación. Habiendo dicho todo eso, dice, un usuario quiere ir de la estación 10, ir de la estación 1 a la estación 10 en el menor tiempo posible. Eso es lo que yo decía ahora rato. Entonces, la estación 1 no la puedo contar porque es donde parto. Entonces, realmente no son 10, no va a ser 10 conteos, sino 9. Y multiplicar con base en esos 9 el tiempo que tardo de un punto a otro y lo que tardo en arrancar. Entonces, dice, un usuario que quiere ir de la estación 1 a la estación 10 en el menor tiempo, determinó con base en la figura que la ruta que más le convenía tomar era la ruta 2 y estimó el tiempo que tardaría viajando en el bus así. ¿Cómo cómo fue que él calculó el tiempo? Entonces aquí están las tres cosas que él hizo, los tres métodos o la forma como él calculó. Una forma 1, la 2 y la 3. La primera dice que contó la cantidad de tramos, ¿cierto? Que habían, es decir, 10. Entonces ya dijimos que no pueden ser 10, son 9, así que esto es un error de todas maneras. Multiplicó el número obtenido en qué? En 1, ¿cierto? En 1, por la cantidad de minutos. Entonces aquí esta tiene sentido, porque ya está multiplicando, y dice, y tiene que ver con los 40 minutos y todo eso. Entonces esta opción es válida, aunque tenga relación con la primera que no tiene sentido porque no son 10 sino 9, porque no contamos de dónde partimos. Y la 3 dice que él utilizó como método para calcular el tiempo que tardaba. Dice, al resultado anterior le sumó 30 segundos. Entonces, si asumimos que él multiplicó, porque necesitamos multiplicar, y luego, claro, le tenía que haber sumado 30 segundos por parada, porque recordemos que en el texto principal dice que él se demora estacionado 30 segundos, ¿cierto? Y el bus se demora 4 minutos en cada 4 minutos cuando va de una estación a otra, y se demora 30 segundos parado. Entonces, esta opción 2 y 3 son valederas, y la que no es valedera es la 1. ¿Qué quiere decir eso? Este procedimiento es incorrecto en los pasos. ¿En qué paso? En el paso 1, porque en el paso 1 dice que solamente contó y no debemos de contar, debemos de multiplicar la cantidad de estaciones que recorro, lo que tarda una estación a otra, más el tiempo que está parado, es decir, multiplicar por 40 más tener en cuenta los 30 segundos que es medio minuto. Entonces,
la respuesta es el procedimiento es incorrecto en donde la opción uno solamente, las demás todas sirven. Entonces, en la opción uno solamente, entonces esa sería la respuesta. Para la pregunta 2, una persona que vive en Colombia tiene una inversiones en dólares en Estados Unidos. Y dice aquí, voy a decirlo, voy a parafrasearlo. Él hace unas inversiones en dólares en Estados Unidos y le van a pagar el 3%. Si ese dinero que está en dólares lo convierte a pesos, el interés va a seguir siendo del 3%. Lo que va a cambiar es la moneda como tal, pero los intereses no van a cambiar. Si a mí me van a reconocer el 3% de interés, no importa en qué moneda sea, sigue siendo el 3%. Entonces, voy a volver a leer, una persona que vive en Colombia tiene inversiones en dólares en Estados Unidos y sabe que la tasa de cambio del dólar respecto al peso colombiano se mantendrá constante este mes, siendo un dólar equivalente a 2.000 pesos colombianos, y que su inversión en dólares le dará ganancias del 3% en el mismo periodo. Un amigo le asegura que en pesos su ganancia también será el 3%. Claro, eso es verdad, porque es que lo que va a cambiar es el dinero de peso a dólares, pero si él va a ganarse 3%, se va a ganar 3% como sea. Entonces dice, la afirmación de su amigo es correcta, pues sí, sin importar las variaciones, la tasa de cambio, la proporción en que aumenta la inversión en dólares es la misma que en pesos. Dice la otra, incorrecta. No, esto es una barrabasada. Entonces, está entre la A y la C. Quiero decirles de antemano que siempre en las opciones de respuesta hay dos barrabasadas, dos cosas que no tienen nada que ver, pero para yo saber eso tengo que tener un conocimiento. Y hay dos opciones en las que está la respuesta y hasta se parecen, pero uno tiene que leer bien para ver cuál argumenta de mejor manera, o cuál es más acertada, o cuál es directamente o completamente acertada. En este caso estaríamos entre la A y la C, porque realmente lo que el amigo afirmó sí es verdad. Pero la primera dice que es correcta, pues sin importar las variaciones de la tasa de cambio, la proporción en que aumenta la inversión en dólares es la misma que en pesos. Pero ¿qué dice la C? Correcta, pues el 3% representa una proporción fija en cualquiera de las dos monedas. Claro, esta dice más cosas, esta es más acertada, tiene como una explicación más completa, está mejor argumentada. Entonces sí, el 3% es fijo, no importando a con qué moneda nos refiramos. Entonces la respuesta aquí sería la C. Vamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta nos muestra una tabla que tiene relación con un texto. Entonces es muy importante relacionar el texto con la tabla. Dice, las directivas de un colegio tienen que organizar un viaje a un museo con 140 estudiantes, quienes deben dividirse en 3 grupos. Cada grupo irá en una franja diferente, pero el costo total de las entradas se asumirá equivalente por los estudiantes. En la tabla se muestran los horarios disponibles, la máxima cantidad de estudiantes y el precio respectivo en cada horario. Es decir, esto que está aquí es la información que aparece en la tabla, ¿cierto? Donde se relaciona la cantidad, ¿cierto?, máxima de estudiantes y el precio por estudiantes. Teniendo en cuenta pues que esto de los horarios no me interesa. A mí me interesa realmente cuál es la cantidad de estudiantes que debo multiplicar por el precio unitario. Dice entonces con relación a la tabla, con el fin de que todos los estudiantes asistan y paguen el menor precio, escuchemos, entonces está buscando que asistan todos y paguen el menor precio. Entonces esto es importante. Las directivas eligieron las franjas 1, 3 y 4. Pregunta, dice acá, ¿esta elección garantiza que asistan todos los estudiantes al menor precio posible? Entonces, primero, vamos a ver, en la franja 1 van 50 por un lado, ¿cierto? En la franja 3 hay 40, aquí irían 90. Y en la franja 4, 60, ¿cierto? Irían 150, que es la cantidad de estudiantes máximo. Pero ellos son 140. Sí alcanzaría si tomamos la franja 1, 2, perdón, 1, 3 y 4. Estoy mirando mal. La 1, la 3 y la 4. Ahí daría exactamente 140. La primera condición se cumple. Si cogemos la franja 1, la 3 y la 4 se cumple que pueden ir todos 140. Pero ¿será que es la menos costosa? Ahora vamos a ver si esa variable de costo menor se cumple. Entonces,
Los 50 a 35.000 pesos, si ustedes van a multiplicar 50 por 35, a ustedes les daría eso ¿cuánto? Daría 1.750.000. Más los 30 a 50.000, ¿cierto? 30%, ustedes lo multiplican 30 por 50, sería 3 por 5, 15 y le agregan los ceros. Ahí en esa parte ya sumaría unos 3.250.000. Y luego los de la franja 4 son 60.000 más 60.000 por 45. Ahí irían 5.950.000 pesos. Pero ¿qué es lo que yo quiero mostrar en este caso? Que no se va a cumplir en esta opción, sino que es mejor cambiar la 2, la 3 por la 2. Acá van a decir la justificación. Sí, porque esa franja suma exactamente 140. Pues esto es verdad. Si escogemos la franja 1, la 3 y la 4, exactamente a 140. Pero no se está cumpliendo que sea el menor precio posible. En la B dice, no, porque es posible tener un precio menor eligiendo la franja 2 en lugar de la franja 3. Claro, eso es verdad. Si yo escojo la franja 2, en la franja 2 tengo 40 y estoy pagando ¿cuánto? 40.000. Y puedo tener 40 más 50, 90, más 60 que hay acá, hasta me sobraría, ¿cierto? Entonces, y es a menor costo. Si ustedes hacen la operación, es a menor costo. Porque yo voy a llevar realmente son acá 50 personas. Voy a explicarlo. En estas dos ya irían 90. Entonces acá no tengo que llevar 60 porque es que esa es la cantidad máxima. Si yo tengo 90 en la franja 1 y en la 2, me faltarían ¿cuánto? 50 para la franja que para completar los 140. Entonces la respuesta aquí es exactamente la B. Es mejor cambiar la franja 2 pues, por la franja 3 ya que saldría menos costoso. Listo, como les dije, en el próximo video les voy a mostrar cómo hago esa deducción numéricamente. Porque esto no tiene respuestas como tal, pero tengan por seguro que la respuesta es esa. Ahora responda la pregunta 4 a la 6 de acuerdo con la siguiente información. Para capacitar en informática básica a los trabajadores de alguna dependencia de una empresa, se contrata una institución que ofrece un plan educativo de 4 módulos. Aquí en la tabla están los módulos, ¿cierto? Y aquí la información tiene la intensidad horaria y el valor por hora. Entonces, para calcular cuánto valdría, tenemos que multiplicar las horas por el valor de la hora, ¿cierto? Ahora, hay una información muy importante aquí debajo. Esto no es de relleno. Dice, la capacitación de cada módulo se hace con cursos mínimo de 20 y máximo de 30 personas. Miren, es importante entender el máximo que se puede llevar, ¿cierto? Entonces no puede entrar más de 30 personas a un curso. Ahora dice, pregunta 4. La empresa pagará 4.200.000 por capacitar a los trabajadores de la dependencia de insumos. A mí no me interesa la independencia de insumos o lo que sea, no. Me importa es esta información numérica. Esta. En el módulo 1. Y esto que me está diciendo en qué módulo, para que yo me ubique solamente en cuál. Entonces me voy a ubicar solo en esta. Ahora dice, esto quiere decir que la dependencia tiene entre 20 y 30 trabajadores, entre 41 y 60, entre 61 y 90 o entre 80 y 120. Bueno, lo más importante aquí, nótenlo, es cuánto pagará. Pagará 4.200.000. Entonces no sé cuántas veces irán ellos. Lo que yo tengo claro es que no pueden ir más de 30. Entonces el máximo es 30. Ahora, si yo multiplico, porque estamos en el módulo 1, 40 por 35.000, eso me da 1.400.000. Si yo divido el costo que él pagó por la capacitación, 4.200.000 en 1.400.000 me da 3, me da exactamente 3. Significa que la respuesta será un número que sea donde yo pueda llevar un número de estos que sea divisible entre 30. ¿Por qué yo digo eso? Porque el máximo es de 30 personas. Este número que está aquí, 90, es divisible entre 30 3 veces. Si yo divido a 90 en 30 me da 3. Entonces la respuesta viene a ser la C. Entre 61 y 90 personas. Vuelvo a decir, ¿yo cómo me doy cuenta de eso? Porque es que por cada
clase, por cada clase son 40 por 35, son 100, 1.400.000. Y yo divido 4.200.000, 1.400.000 me da 3. Y la cantidad de personas máximas que él va a llevar son ¿cuánto? 30. Y el 30 en el 90 cabe 3 veces, que es el cociente que resulta dividir a 4.200.000 en 1.400.000, que es el resultado de esto aquí. Entonces aquí la respuesta sería la C. Como dije, en un próximo video mostraré los cálculos, porque aquí pues me queda muy difícil. Tendría que abrir Excel y todo eso. Si se les cobra a los 50 trabajadores, esa es la pregunta 5, si se les cobra a los 50 trabajadores de la dependencia de recursos humanos la capacitación del módulo 2, entonces ya me voy a ubicar en ¿cuál? En el módulo 2, acá, módulo 2, 30 por, sería 30 por 30.000, eso me da 900.000, ¿cierto? Entonces dice, si se le cobra a los 50 trabajadores de la dependencia, recursos humanos, la capacitación del módulo 2 y todos pagan el mismo valor, ¿cuánto deberán pagar cada uno por esa capacitación? Primero, ¿cuántos trabajadores son? 50. Y recordemos que el máximo que pueden ir a una clase es 30. Entonces tocaría crear dos grupos, sea uno de 30 y otro de 20, o no sé, pero no pueden entrar sino 30 máximo. Y como son 50 trabajadores, hay que dividirlo en dos grupos. Entonces lo siguiente, ¿cuánto vale? Si yo multiplico 30 por 30.000, me va a dar 900.000. Y como hay que ir en dos clases, en dos grupos, sería 450 y 450, ¿cierto? Para que eso me dé ¿cuánto? 900. La pregunta que me están haciendo a mí es, ¿cuánto deberá pagar cada uno de esas capacitaciones? Entonces yo voy a dividir 900.000 en 50. Voy a repetir porque hago esa deducción. Nótese que son 50 trabajadores, pero no pueden entrar todos los 50 de una vez. Deben entrar en dos grupos, uno de 30 y otro de 20, porque el máximo que pueden entrar son ¿cuánto? 30, y el mínimo son ¿cuánto? 20. Entonces 20 más 30, 50. Entonces entrarían en dos tandas. Y si una clase vale 900, ¿cierto? 900, y ellos son 50, solamente lo que tengo que dividir es a 900.000, lo voy a dividir a 900, perdón, a 800.000 en 50. ¿Por qué 800.000? Porque una sola clase vale ¿cuánto? 900.000. Ahí entrarían los primeros 30. Y luego tocaría pagar otros 900.000 por los otros 20. Entonces son 1.800.000. Y 1.800.000 dividido en ¿cuánto? En 50 trabajadores, eso me daría 36.000 pesos. La respuesta es la B. Para la pregunta 6, la empresa paga 900.000 por la capacitación de los 40 funcionarios de la dependencia importaciones. Aquí tenemos otra dependencia y va a pagar ¿cuánto? 900.000 por 40 trabajadores. ¿Qué me está diciendo? De acuerdo al valor pagado, la capacitación corresponde al módulo ¿cuál? Vamos a ver a cuál de estos 4 módulos corresponde la capacitación. Entonces, ¿cuánto está pagando? 900.000 por 40 trabajadores. No es que voy a dividir a 900 en 40. Voy a ver primero, son 40, entonces tocaría hacer lo mismo que con los 50. Entran primero 30 y después 10. Hay que hacerlo en dos momentos. Entonces quiere decir que en total pago ¿cuánto? 900. Debe ser un módulo en el que las dos clases den 900. Entonces si observamos, en el módulo 1 si hacemos dos clases se pasa de 900. En el módulo 2 solamente una clase da 900.000. En el módulo 3, 4 por 4, 16. Eso haría como 1.600.000, creo. Multiplicar 40 por 40.000, eso da 1.600.000. Entonces se pasa. Pero si ustedes miran 10 por 45 es 450. Entonces, de los 40, van primero 30 y paga 450. Y luego van los últimos 10 y 450 más 450 son 900. Significa que la respuesta en esta 6 es la D. Voy a explicar por qué es la D nuevamente. Perdón, acá en la 6. Es la D. Porque está diciendo que la empresa paga 900.000 por capacitar 40 trabajadores o 40 funcionarios. Pero recordemos que no pueden entrar los 40 en una sola clase. Toca entrar en dos clases. En dos clases. Y si la suma de las dos clases dio 900, ¿cuál de estos módulos al multiplicar horas por valor hora multiplicado por 2 da 900? Vuelvo a decir, si ustedes multiplican 4 por 35, por 35.000, luego por 2 no les va a 900. Pero si ustedes multiplican 10
por 4 por 45 y luego por 2 va a dar 900. Entonces el módulo fue el módulo 4. La respuesta sería la D. Entonces aquí traté al máximo de hacer estas primeras 6, después estaré resolviendo estas que tiene una gráfica con una tabla donde muestran aquí el índice de masa corporal y como algo que tiene que ver con muerte por obesidad y todo eso. Y hacen una pregunta acá con relación a P3, significa que están basándose aquí. Esto se puede resolver con una regla de 3. Con la información que está aquí, claro, se puede hacer. Entonces, si la 7 me dice que se necesita comparar la información sobre la obesidad con la información sobre las muertes, y van a estar una relación entre qué, es decir, la información sobre obesidad, qué relación tiene con la cantidad de muertos, ¿cierto? Y tiene que ver en P3, significa que solamente voy a coger del mapa esta parte, donde está P3. Y me preguntan, ¿es posible determinar qué porcentaje de muertes en P3 ocurre debido a esta otra enfermedad? Porque hay otra enfermedad también que causaría el fallecimiento. Es lo que estoy viendo rápidamente. Claro que es posible, porque si yo conozco aquí el 7%, que equivale a 28.000, simplemente hago una regla de 3. Una regla de 3 simple, valga la redundancia. Si el 7% es 28.000, ¿cuánto sería el 100%? Entonces significa que sí es posible determinar eso. Entonces, entre estas dos estaría la respuesta, ¿cierto? Las dos que se parecen y las dos barrabasadas, estas de acá no tienen nada que ver. Entonces la respuesta aquí viene a ser la B. Sí, porque solamente falta conocer el número total de ¿quién? De P3. Y si conozco el 7%, yo puedo conocer con una regla de 3 simple el restante, el 93%, solamente calculando el 100 y restándole el 7. Una regla de 3 simple. Entonces sí es posible. Vamos a dejar la 8 ahí, que tiene un poco de carreta y así fácilmente no soy capaz de sacar la respuesta, tocaría hacer el proceso. La 9. La 9 me está mostrando una tabla en la que hay unos precios de venta. Entonces aquí hay precios de venta, lo cual daría los ingresos al vender, ¿cierto? Tanto de banano y de ¿quién? Y de mango. Acá están los costos por transporte y mano de obra. Lo que me vayan a preguntar, yo sé de antemano que tiene que ver con utilidad, porque cada vez que tenemos ingresos, costos y gastos, al restarle a los ingresos, los costos y los gastos aparece la utilidad. Entonces esta pregunta que me van a hacer aquí, una persona afirma que para el comerciante es más rentable vender 6 toneladas de mango en la ciudad Z que en la ciudad W. Entonces a mí no me va a interesar esta columna de banano, pero no me va a interesar la columna de banano, me va a interesar la columna de quién, de mango. Y tengo que leer la información que está acá arriba, que dice cuánto vale, a cómo compra el mango. El mango lo compra a 500.000 la tonelada. ¿Cuántas toneladas va a vender? Entonces multiplico lo que vale una tonelada por la cantidad que va a vender y ahí tengo los costos de la adquisición, de los costos pues de venta. Y a esos costos les sumo también los costos del camión o del transporte más la mano de obra, más los costos de, digamos, de mercancía vendida. Y eso se lo voy a restar a la utilidad. Por lo tanto, yo puedo decir así a grosso modo, vamos a ver, el dinero recibido en la venta, la opción A, el dinero recibido en la venta del producto en la Z es mayor que el recibido en la ciudad. No, es que yo no puedo hablar solamente de la venta, porque necesito saber la utilidad y la venta no me determina la utilidad, entonces la A no tiene sentido. Ahora está, acá sí habla de diferencia. La diferencia entre el precio, la B dice, la diferencia entre el precio de venta por tonelada es mayor que la diferencia entre el costo de transporte por camión. Pero aquí, en esta me está hablando solamente del costo de camión, más no me está hablando del costo de los trabajadores. Entonces me está hablando solamente del transporte, más no de la mano de obra. Entonces aquí hay una cosa que me está sacando, por un lado, una variable que es importante. Nótese que aquí está costo por transporte y el costo de trabajador. Entonces en la B sí me habla de costo, pero solo me está hablando del transporte, no me está hablando de la mano de obra. Y yo tengo que restarle a los ingresos la mano de obra, porque eso es algo que me va a disminuir la utilidad. Ahora la C dice, la diferencia entre las ventas totales en cada ciudad es mayor que la diferencia entre los gastos totales. Entonces cuando habla de gastos totales, aquí está haciendo una relación de todas las erogaciones, de todas las salidas o las inversiones, aunque no tenga el concepto completo de salidas. Los costos y los gastos entran a disminuir los ingresos y a determinar la utilidad. La respuesta es la C, porque es que la D dice el dinero total gastado en los empleados y transporte es mayor en la ciudad. No, acá abajo no es respuesta. ¿Por qué? Porque acá solo me relacionan los egresos, no me relacionan los ingresos. Pero este de aquí me relaciona tanto los ingresos como los egresos. Entonces la respuesta es la C. Espero pues que estén pendientes para seguir desarrollando esto
Esta, por lo menos está 12, porque hay que responder acá, había que responder de qué, de la 9 a la 13, imagínense. Esta 12, que es de gráfica, es muy fácil hacerla, hombre. Me están diciendo, si se transporta 7 toneladas de fruta a la ciudad W y 10 toneladas de fruta a la ciudad Z, entonces si dice de frutas, significa que se va a hablar tanto del banano como de quién, como del mango. Entonces para eso, la gráfica por eso es que tiene aquí para W 2 barritas, como para Z. Entonces yo debo saber, lo que me están preguntando es la gráfica que muestra la relación de costos por ciudad es. Ahí yo tendría que tener muy en cuenta que debo comenzar a multiplicar la cantidad de toneladas que van por camión y lo que me cuesta todo eso. Aquí la respuesta sería una gráfica en la que se parezcan, vamos a ver, 300, la respuesta es la C. Aquí la respuesta es la C. Después entonces les mostraré con detalle toda la solución de esto. Solo espero que ustedes en este video, que ha sido un poco extenso, pero es más introductorio porque no entré en detalle en todo, quiero que a ustedes les quede claro que hay que aprender a leer, analizar las gráficas y tener conocimientos de algunas cosas como costos, ¿cierto? Conocer de contabilidad, aparte de la matemática general, es muy importante tener conocimientos que tienen que ver con otras materias que llevan números. Así que espero que estén muy bien. Bendiciones. Próximos videos estaré hablando más a fondo de esto.